Hola, bendiciones. Mi nombre es Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta de que estés aquí. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos y vamos a hablar sobre la restauración personal y matrimonial. Es una continuación del taller de las 7 etapas de la restauración personal y matrimonial que nos ayudará a enfocarnos específicamente en aquellas circunstancias o problemas que tenemos en el día a día. Y esta serie se llama Un paso a la vez, el camino a la restauración personal y matrimonial. Bienvenidos. Y recordando un poco de las 7 etapas de la restauración personal y matrimonial, comenzamos con la etapa número 1 y se llama reconocer la falta de Dios en mi vida, en tu vida. Si deseas conocer este taller en profundidad y escuchar todas las 7 etapas, te voy a dejar aquí abajo el enlace al curso, al taller, para que lo puedas ver y puedas un poco entender esta nueva serie Un paso a la vez. Y hoy vamos a hablar sobre reconocer la falta de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos alejados de nuestro Padre Celestial, tomamos decisiones equivocadas, tomamos caminos equivocados donde nos llevan a mucho dolor, mucha depresión, mucha ansiedad, cosas que nos lastiman. Por eso es importante, comenzando este camino, reconociendo esa falta de Dios en nuestra vida, comenzar a dejar de lado lo que nos aleja de Dios, es decir, negándonos a nosotros mismos. En una oportunidad, una multitud de personas seguía a Jesús junto con sus discípulos y él les dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos implica que debemos dejar de hacer las cosas que desagradan de Dios, las cosas que te alejan de su presencia. Tomar nuestra cruz es tomar aquellas malas decisiones que hemos aceptado, pero asimismo es entender que podemos, con la mano de Dios, cambiar esas decisiones. ¿A qué se refería con que nos negáramos a nosotros mismos? Seguir los pasos de Jesús significa dejar todo aquello que éramos antes para vivir una nueva vida en Él. Es negarnos a nuestros deseos de la carne para parecernos más a Jesús. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son aquellos pecados que nos aleja de nuestro Padre Celestial? Dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si hoy vemos todo esto que hemos hablado, que son los deseos de la carne, los pecados, hoy en el mundo, hoy en la actualidad vivimos muchas de estas cosas. Vivimos situaciones que hacen que el mundo realmente esté inmerso en tanta podredumbre humana. Y en realidad hay veces en los que somos impulsivas, somos personas impulsivas y podemos llamarnos de carácter fuerte. Y a veces cuando me enojo, muchas veces o muy pocas veces, dependiendo de la situación, puedo llegar de 0 a 200 kilómetros por hora en un abrir y cerrar de ojos. A veces ni cuenta me doy cuando hago algo que no quiero hacer y luego termino arrepintiéndome. Negarme a mí misma significa el no dejarme llevar por la ira y controlar mis emociones. A eso le llamamos también el dominio propio, el no dejarnos controlar por el enemigo a través de nuestras emociones. Dejar de seguir haciendo aquellas cosas que deleitan a mi carne, a mi pecado,
y vivir conforme a la vida que Dios quiere que viva. Pues dice la palabra que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. En Lucas capítulo 9 versículo 23 la palabra nos dice: dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esto es importante si usted quiere iniciar una vida con su Padre Celestial, si usted quiere iniciar un proceso de restauración personal y matrimonial. Necesita entender que necesitamos seguir a Cristo. Necesitamos negarnos a nuestros propios deseos y comenzar a seguir o a imitar lo que fue Jesús en la tierra. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, son las obras de la naturaleza pecaminosa. Se conocen bien, que son la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que las que lo practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo encuentras en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Hoy el mundo te dice que la idolatría, que puede ser a ti mismo o a otras personas, puede ser a tu esposo, a tu jefe, a tus padres, a tus hijos. La brujería, que son aquellas cosas que hacemos de una manera fuera de lo que Dios tiene para nosotros, que hacemos para manipular a personas o situaciones, el odio, la discordia, las peleas, los celos, los arrebatos de ira. Todo esto son situaciones que vivimos hoy en el día a día y que para el mundo a veces llegan a ser normales y comunes. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber que todas estas conductas y estas acciones nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. Por eso, al inicio de tu proceso te vas a ir dando cuenta cuán alejado o alejada estabas de tu Padre Celestial y hoy necesitas comenzar a negarte a ti misma a todas estas acciones que cometiste y que desagradaron a Dios y comenzar a arrepentirte de todo esto, a pesar de que el mundo te diga que es normal o común. La palabra también nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Necesitamos crucificar esta nueva naturaleza, entregársela a Dios para que a través de ese dominio propio que es entregado por el Espíritu Santo podamos manejar y podamos ganar, tener esa victoria frente a nuestros deseos pecaminosos de la carne, porque es la naturaleza del hombre caído, el hecho de tener estos pecados y estos deseos pecaminosos, pero está en nosotros a través de Cristo Jesús, a través de esa cruz, poder reinar o poder tener esa victoria sobre esos pecados y a través del dominio propio poder vencer a la carne. Ahora, negarnos a nosotros mismos o lo que es lo mismo, morir a la carne, es un proceso por demás difícil, al menos inicialmente, cuando el pecado usualmente es deleitoso. Recordemos que el pecado está envuelto en aquello que nos gusta, en aquello que nos deleita, en aquello que satisface nuestra carne. Pues, ¿quién pecaría entonces si fuera lo contrario, verdad? Generalmente el pecado es esa seducción que nos lleva a caer en esa culpa. Pecamos porque nos gusta lo que hacemos. Nunca he escuchado a un borracho decir que no le gusta beber, que la bebida es horrible. Al inicio puede saber algo amargo o malo,
pero luego de hacerlo repetidamente te darás cuenta de que ya luego ni le sientes el sabor, y de la misma manera funciona con todos los pecados. El que adultera podrá tener remordimiento en la primera ocasión, pero ya una vez que te acostumbras, ya ni te das cuenta de lo que haces. Te haces inmune al sentimiento de pecado, pues dice un dicho muy popular: la costumbre se hace ley. Cuando nos alejamos de Dios, de su presencia, y el Espíritu Santo deja de estar despierto dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, nos hacemos inmunes a esa culpa que sentimos por pecar. Y es ahí cuando comenzamos a vivir esa vida llena de dolor y de destrucción. Por lo tanto, cuando luchamos para hacer morir esos deseos de la carne, nos dolerá. Pero como decía anteriormente, lo será al menos al inicio, porque ya una vez que aprendes a morir día a día, en las cosas más pequeñas, he notado, por lo menos en mí, que cada vez me cuesta menos morir a las cosas más grandes. Es importante entender que si usted comienza a morir a su carne, por ejemplo, si para usted era fácil hablar de una persona y señalarla y hablar mal, criticarla negativamente, que eso es un pecado de chisme, de habladuría, entonces es importante comenzar a contener ese pecado en usted y comenzar a cerrar nuestra boca para no pecar. Poco a poco, a medida que lo vamos haciendo, el Espíritu Santo de Dios va llenando nuestro corazón, que ya no va a haber necesidad de que usted caiga nuevamente en ese pecado. Usualmente el pecado se manifiesta en la forma de tentación. Tú decides si cedes o no. Porque dice la palabra que no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. También nos dicen que aquel que no domina su espíritu es como una ciudad invadida y sin murallas. Necesitamos dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestros deseos pecaminosos, para poder contener esa vieja naturaleza, poder minimizar los efectos de esa vieja naturaleza y comenzar a caminar en el Espíritu y la verdad. Este proceso no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. ¿Y cómo levantamos o despertamos al Espíritu Santo? Mientras más morimos a nuestra carne, ya que es Él quien nos convence de pecado. Él nos va convenciendo de lo que no está bien en nuestras vidas, y aquellas cosas que para nosotros antes eran normales, sin darnos cuenta, de repente tenemos una voz interna que nos dice: no lo hagas. Si antes para usted era normal hablar mal de su esposo, hablar mal de su esposa, hablar mal de la mujer extraña, hablar mal de la situación que está sucediendo, hasta hablar mal de usted misma, cuando el Espíritu Santo despierta en su corazón, usted va a comenzar a entender que va a comenzar a morir a su carne. Y sabrás que estás muriendo a la carne cuando identifiques estos frutos en tu vida. El Espíritu Santo de Dios, al ser despertado en tu espíritu, en tu alma, comienza a dar frutos, a dar el fruto del Espíritu Santo. Y es ahí cuando te das cuenta que estás muriendo a tu carne, que estás comenzando este inicio a la restauración personal y matrimonial. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A continuación, vamos a ver algunos versículos que usted puede leer, puede reflexionar y puede orarlos en su tiempo de oración. Tenemos Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. En Proverbios
en Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y aquí viene cuando ya hemos crucificado, que es un proceso, no es algo tan fácil, no es algo que se da de un día al otro, no es algo que usted lo puede experimentar tan fácilmente, es algo que va de paso a paso. Mientras usted más ora y más lee la Biblia, usted va a comenzar a experimentar un cambio. Pero es ahí cuando usted comienza a experimentar, cuando usted comienza a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo en el Espíritu? Es un nuevo nacimiento cuando adquirimos esa nueva naturaleza. En cierta oportunidad Jesús habló con un fariseo, que era una persona que observaba la ley de Dios de forma muy estricta. Y tenía de nombre Nicodemo. Y dijo que aquel que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Por mucho tiempo, y como dijo Nicodemo, yo también no entendía este concepto cuando no conocía mucho de la palabra, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló. Nacemos de nuevo cuando con la ayuda del Espíritu Santo hacemos morir todas las obras de la carne, cuando nos negamos a nosotros mismos y a nuestros deseos para comenzar a caminar con Jesús. Es ahí cuando tomamos esa decisión de reconocer esa falta de Dios en nuestra vida y comenzar a morir a nuestros deseos pecaminosos. Es imposible que aquel que venga a los pies de Cristo y reciba el Espíritu Santo siga siendo la misma persona. Podrás pecar, pero ya no te sentirás cómodo haciéndolo. Hay algo dentro de ti que te persuade a que estás haciendo algo malo, algo que no es correcto. Quiere decir que el enemigo siempre va a estar tentándonos a pecar, pero cuando ya el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, está despierto y activo y está desarrollando la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, entonces es ahí cuando comenzamos a entender que lo que estamos haciendo está bien o está mal. El pecado está mal porque nos aleja de la presencia de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo es esa voz íntima y si la escuchas, pronto comenzarás a notar cómo cambia tu vida y cada vez escucharás su voz en forma más fuerte. Mientras que si decides ignorarla, Él te seguirá hablando, pero su voz se escuchará cada vez menos audible hasta que un día simplemente no la escuches. No porque Él no te hable, sino porque tú decidiste no escucharlo. De pronto ni cuenta te darás de cómo te alejaste de Dios. Créeme que a mí también me pasó. Dice la palabra que no es necesario despojarnos de nuestra pasada, que es muy necesario despojarnos de nuestra pasada naturaleza de vivir para renovarnos en el Espíritu Santo y así revestirnos del nuevo hombre, nacido de nuevo según la justicia de Dios. Dice la palabra que nos es necesario, imperativamente necesario, despojarnos de nuestra pasada manera de vivir para renovarnos en el Espíritu y así revestirnos del nuevo hombre, nacido de nuevo según la palabra de justicia. El proceso de morir a nosotros mismos es una lucha día tras día, pues todos los días decidimos morir a nuestros deseos de la carne y negarnos a todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios mismo, contra su voluntad, y así, una vez muerto a mí mismo, renazco nuevamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, el pecado ya no reinará en mi cuerpo, porque no voy a obedecer a lo que quiere mi carne, sino a aquello que Dios quiere para mí. Así que si usted quiere practicar el dominio propio y usted quiere reconocer la falta de Dios en su vida y quiere caminar de la mano de Dios, tomar su cruz y seguirlo, necesita morir a todas aquellas cosas que le alejan de Dios. Así que vamos a hacer un resumen y vamos a contestar unas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos pecados repetitivos que cometes en tu vida
y que hacen que no tengas una comunicación directa con Dios. Reflexiónalo, medítalo, escríbelo en un papel y comienza a pedirle a Dios que te libere de aquellos pecados. ¿Cuáles son aquellas amistades o relaciones personales que no te ayudan a crecer espiritualmente? Esto no quiere decir, muchas veces estas relaciones personales vienen de familiares muy cercanos, pero esto no quiere decir que tú vas a dejar de hablar a aquellas personas. Lo importante es explicarles o poner ese límite importante de manera que estas personas entiendan que tú estás dentro en una posición importante en tu vida, que estás caminando con Cristo y por tanto no puedes recibir esa basura o esa falta de conocimiento espiritual de la voluntad de Dios de parte de ellas. Entonces necesitamos poner ese límite a aquellas personas. ¿Cómo puedes hacer que los pensamientos negativos que muchas veces llegan a nuestra mente dominen tu manera de reaccionar a ciertas circunstancias? Es importante que para que esto ya no suceda, ores, leas la Biblia y tengas ese tiempo especial con Dios día a día. Tenlo por seguro que mientras más lo hagas, los pensamientos positivos y los pensamientos de Dios van a inundar tu mente y van a dejar de lado y van a menguar todos esos pensamientos negativos. Así que aquí te voy a dejar algunos versículos bíblicos que te puedan ayudar para seguir adelante en el crecimiento espiritual y poder morir a tu carne y nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Juan 3, del 3 al 6 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Romanos capítulo 6 versículo del 11 al 12 dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para que Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque al que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Realmente esto es hermoso, entender lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que te animo a que leas la Biblia, a que tengas el tiempo de oración especial en tu vida y que no dejes de ver nuestro canal de YouTube. Y esto ha sido por el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu crecimiento espiritual. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y suscribirte a este canal de YouTube. Activar la campanita para que las notificaciones de nuevos videos siempre te lleguen y no te pierdas de nada de lo que subimos en el canal. Y seguimos en esta serie Un Paso a la Vez. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y bendiciones a todos.